Hoy vamos a hacer una receta, una comida japonés, pero el tiempo está cambiando mucho aquí en Valles y esperamos lluvia, es muy horrible el clima. Ya va a cambiar la lluvia, entonces mejor nos vamos adentro para empezar a cocinar, ¿ok? Con el tiempo que hacía afuera nos decidimos meternos adentro. Pues vamos a cocinar, nos invitaron y pues estamos aquí muy contentos de poder compartirles la receta de arroz frito japonés, comúnmente también le llaman yakimeshi. Vamos a ver, aquí tenemos los ingredientes que vamos a ocupar, principalmente pues el arroz, es agua con arroz. Ya está cocido. Acá tenemos lo que son calabazas, calabaza italiana, zanahoria que ya está previamente pelada, pimienta, sal. Tenemos aquí unos dientitos de ajo, cebolla, apio. Y por acá adelante tenemos la milanesa de res. Tenemos una milanesa de res y tenemos pollo. A veces este platillo hay gente que no come carne, entonces se puede cocinar únicamente con vegetales y omitimos la carne. En esta ocasión vamos a ponerle carne, yakimeshi con carne. Cocimos este arroz, aquí son 3 tazas de arroz, los pusimos en 6 tazas de agua. Cuando el agua se evapora totalmente, el arroz está cocido. No se pega este arroz. Cafetería Meeting Point. Sí. Puedes llamar a Meeting Point y aquí te decimos de cuál arroz estamos utilizando. Nos mandan un comentario, ¿no? Ajá, y ahí te ponemos en el comentario, claro que sí, en un mensajito. Lo ideal es que esté totalmente frío. Incluso lo puedes cocer desde un día antes y pues mira, hasta te ahorras tiempo porque pues se prepara muy rápido una vez teniendo cocido el arroz. Lo primero que vamos a cocinar ahí en el wok, tengo aquí la milanesa. Vamos a poner la de res, que es la que tarda un poquito más en cocerse. Eso nos va a dar para 8, ¿no? ¿Cuántas personas? Sí, comiendo bien alrededor de 6-8 personas. Y le vamos a poner pimienta molida. Está bien. Aquí afuera, para los que nos ven, afuera ahora son como 47 grados. 48 por ahí. 48. A lo mejor si no es que más. Por eso nos pusimos aquí. Ya chilló el bravo, aceite. ya chilló. Ya chilló, ¿verdad? Entonces, es señal de que estaba bien caliente. Y en lo que se cose la carne, yo quiero poner en otro sartén. Una vez que se caliente, vamos a ocupar muy poquito aceite. Y aquí vamos a poner la milanesa de pollo. Las Para calabazas. los que no la conocen, yo creo que hay todavía aquí en Valles. Sí, en un autoservicio. Hice un video de cómo prepararla. Así es. Fácil y súper bueno. Bueno. Y un poco de sal. Lo queríamos cocinar afuera, pero la intemperie pues no nos dejó. Está muy caliente el clima allá afuera. Aquí voy a sacar ya la milanesa. Y la de pollo pues también ya está. Ahorita la vamos a... un plato ahí. Sí, muchas gracias. La salsa soya es fundamental en este platillo, pues es un platillo japonés, entonces la salsa soya obviamente la vamos a ocupar. No la mencionamos al principio, pero aquí la tenemos y la vamos a utilizar. Les decía el apio, o estos pequeñitos cuadritos de apio, que nos salga un poquito, lo más que se pueda de finito. La salsa soya que es fundamental en este platillo. Voy a separar aquí para que vean bien. Aquí ya tenemos nuestro apio bien picadito. Aquí vamos a rebanar la cebolla. A ver qué nos preparas mañana, Sandy. Bueno, después, claro que sí. Bueno, aquí estamos ya rebanando la cebolla finamente. No soy tan experta en esto de rebanar cebolla. Aquí ya tenemos la cebolla, el apio. Y aquí tenemos los 3 dientes de ajo. Yo soy chino y me llega con una receta japonés. Pues no va a entender, ¿verdad? Pensar. Muy bien, bueno, como les decía, aquí tenemos ya ajo, cebolla y apio. Tomó el
color cafecito, donde tenía los residuos de la milanesa, en este mismo wok hacer la milanesa del principio, entonces por eso está el tono cafecito. Ya está citronado. Por acá agregué lo que es la zanahoria, los hice para un ladito porque ya está listo. Acá agregué la zanahoria. Eso tarda un poquito más que la calabaza en cocerse, por eso la agregué primero que la calabaza. Entonces, la zanahoria aquí ya está tornándose un poquito suave. Ya ven que la zanahoria es un poquito dura por naturaleza. Y por un ladito le voy a agregar un poquito más de aceitito, para que como es arroz frito, recuerden, sí tiene algo de caloría, porque lleva algo es arroz frito, entonces... Si se quedan hasta el final, todos van a hablar japonés. Así es. Entonces, aquí estoy agregando lo que es la calabaza, finamente. Aquí comentábamos con Silvano que, a diferencia de los chinos, los japoneses, trocean los vegetales muy finamente. Ustedes conocen la comida china, bueno, pues ya saben cómo va el vegetal, muy grande. Y a estas alturas le podemos agregar un poquito de salsa soya. Ahí es al gusto. Recuerden lo que estamos haciendo, un platillo arroz frito japonés, comúnmente llamados por ellos como yakimeshi. Bueno, le podemos agregar la carne y al final ya nada más el arroz. Aquí está la carne de res, vamos a agregársela toda para que vaya agarrando ya el sabor de la salsa soya y el sabor del ajito, ahí agregué el pollo. Entonces ahí pueden ver el pollo y la res. Ajá. Le agregué la carne, le agregué un poquito más de salsa soya. Esto lleva casi bastantita salsa soya. Ya se lo puse acá. ¿Bueno? Sí, me parece muy bien, muchas gracias. Más soya para que agarre el color de la soya y el sabor de la soya. Y entonces seguimos mezclando. Mira la técnica para poner el arroz. Se usa una cuchara y con la misma se hace un movimiento de izquierda a derecha, así, basculando todo el producto que tienen adentro, ¿no? De la cuchara. Oh, sí. Más arroz. Vamos a ponerle mucho arroz. ¿Más arroz? Más arroz, Silvano. Bueno, déjame le mezclo ese y ahorita le agregamos más. Sí, llénala. Ajá. Y ahí estamos colocando casi la mitad. Sería como una taza y media. Y miren cuánto arroz nos está rindiendo. Es un wok grande que sí da como para unas 8 personas, yo creo. Que comen bien. Esas personas que comen bien. Si quieres todavía le cae un poquitito más y ya con esa cucharada yo creo que ahí ya le vamos a parar. Agregamos la cucharada. 3 cucharadas. Ya con eso. Bueno, con ese arroz para que no se queden con hambre, ¿verdad? Bueno, vamos ahorita a emplatar. Bueno, vamos vamos a pedirle a Alan que pruebe este platillo. A ver, Alan. Pero sírvale aquí bien, tenemos. No, se me va a quemar. Pruébalo, los dejo con Alan para que lo pruebe. No te vayas a quemar, sóplale. A ver, de frente, Alan. Sóplale. Con la tostadita, Alan, puedes también ahí. ¿Está bueno? A ver, estoy amarrado, estamos amarrados con el micrófono. Sí, es verdad. No, ahorcando. Agarró el sabor de la carne. Sí. Muy rico. Entonces, Agarró sabor carnoso. pueden agregarle, a mí me gusta también mucho el ajonjolí. Y el ajonjolí lo tuestan un poquito en el sartén sin que se les queme. Y le pueden poner arriba de este platillo y pues queda un poquito más nutritivo y más delicioso con el ajonjolí tostado. De hecho, estas tostadas tienen ajonjolí. ¿Ah, y sí? entonces me gusta mucho el sabor que combina el arroz con el ajonjolí. No es nada complicado. ¿Muchos ingredientes o no? No, es un platillo completo. Decíamos que es completo porque lleva vegetales, lleva proteínas y lleva carbohidratos. Entonces,
Es un platillo Ok. completito. Muy Pues, bien. Sandy, gracias por esta famosa cocina Japonesa. ¿no? ¿Cómo se llama otra vez? Yakimeshi es el arroz frito japonés. Fue un placer estar aquí y pues posteriormente cuando gusten invitarme, con gusto venimos a mañana. preparar un postre. Mañana, claro que